Julio 30. Dejar la tierra de las sombras. Mardoqueo le dio también una copia del texto del decreto que había sido promulgado en Susa para la destrucción de los judíos, para que se la mostrara a Esther y le informara, y le mandara que ella fuera al rey para implorar su favor y para interceder ante él por su pueblo. Esther 4:8. Su pueblo, el secreto había salido a la luz. Esther fue la mujer que ganó el concurso de belleza, se convirtió en reina del rey más poderoso del mundo conocido y mantuvo oculta su verdadera identidad durante años. Sin embargo, si nadie lo había sabido antes, Atad, el eunuco, ahora sabía que la reina era judía. Ella y su familia fueron incluidos en el edicto de exterminio. La identidad de Esther había sido aclarada no como resultado de la intervención de Dios con una zarza ardiente, una señal milagrosa o una voz dramática del cielo, sino por un mensaje de su primo. La reina se enfrentó a una situación que le exigía dejar atrás la tierra de las sombras y revelar quién era, en qué creía y a quién pertenecía. En su mundo privado sabía que era judía, parte de la familia del pacto de Dios, pero había estado viviendo en un mundo público donde ese hecho no se revelaba. En privado tenía una identidad, pero públicamente tenía otra. Y ahora las circunstancias la habían llevado al momento en que tendría que determinar quién sería. Su identidad era principalmente ser reina de Persia o ser una mujer de Dios. Algunos nos enfrentamos a esa misma situación. Tenemos un pequeño mundo privado, creemos en el Evangelio en nuestros corazones y estamos en la iglesia el domingo, pero no hay nadie en nuestra oficina, en nuestra cuadra o en cualquier lugar a nuestro alrededor que sabe esto de nosotros. Y luego llega el momento en que lo privado y lo público no pueden mantenerse separados. Una nota de un amigo, una llamada de tu madre, una conversación con tu colega de negocios o una interacción aparentemente aleatoria te lleva a un momento en el que debes elegir de qué lado de la cerca vivirás. Las antiguas palabras de Josué te desafían. Escojan hoy a quién han de servir. Josué 24:15. Porque en última instancia, una fe privada que nunca se revela públicamente no es una fe verdadera y viva. Si nuestra lealtad al Rey Jesús es real, debe ser pública. Entonces tal vez este versículo y esta página te lleven a tu momento de desafío. Quizás hoy te encuentres en la tierra de las sombras entre dos mundos y sepas que estás siendo desafiado a declarar con valentía en el lugar donde lo has mantenido en privado. Esto es lo que soy, esto es a donde pertenezco y esto es lo que creo. ¿Harás eso? Dios es digno de tu devoción plena, pública y abierta. Para profundizar, Hechos 5:17-42. Amén. Amén, mi hermana. Muchísimas gracias. Un saludo para todos. Que Dios les bendiga. Hoy, como siempre, un devocional que nos insta a evaluarnos, a revisarnos delante de su palabra y que sea el Señor hablando, guiándonos a toda verdad y teniendo misericordia de nuestra falta de entendimiento, de nuestra falta de fe y nos reconforte cada día porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Dejar la tierra de las sombras. Yo quiero iniciar en esta mañana con una pregunta y es, ¿podrías decir en qué momento fue tu nacimiento espiritual? ¿Recuerdas la temporada, el día, tal vez muy difícil, pero la temporada, qué hacías, con quién estabas, quién te estaba predicando, a dónde estabas yendo? Probablemente sí lo puedas hacer o probablemente no. Que recuerden que Dios no es un Dios de show, de espectáculo, pero ocurrió y ocurrió porque alguien salió de las sombras y te presentó el Evangelio de Cristo Jesús. Bien sea leyendo la Biblia, muchos murieron por la Biblia que tienes en la mano, bien sea escuchando una prédica a través del internet, en algún estudio, estabas en aquel tiempo, alguien salió de las sombras y marcó tu vida y la de todos nosotros en un antes y un después. Entonces, con esto en mente, quiero que iniciemos nuestro devocional el día de hoy.
Pensemos en la lucha que estamos presenciando en nuestra cultura en torno a la identidad. Hoy en día la gente busca interminablemente tratando de encontrar una identidad en aquellas cosas que creen que les harán felices. La cultura le dice a la gente que para definir su identidad se vuelva hacia adentro, siga los deseos de su corazón. Y una vez que la gente cree que ha encontrado su verdadera identidad, tú puedes fijarte lo apasionados que son por darla a conocer. Tú ves los grupos feministas saliendo y argumentando, así sea acerrín puro, pero argumentando acerca de esa verdad que ellos creen. Y todos activistas que creen haber encontrado esa perla de gran precio, salen de manera apasionada de donde estén a presentar esa verdad ante el mundo. Entonces, con todos los desafíos que rodean la identidad del día de hoy, a menudo decimos a los cristianos que tengan cuidado con esas identidades alternativas propuestas por el mundo y que persigan la identidad que tenemos en Cristo. Primera de Juan 1:5 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Él dice Dios es luz. Y si tú eres de Dios, entonces imagínate qué eres tú o qué deberías ser tú. Proverbios 4:18, más la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta el día perfecto. Ahorita nos habla de la luz de la aurora. De hecho, en este momento está amaneciendo acá y está saliendo un sol canicular, como si fuera mediodía. Con esto podemos ver absolutamente todo. Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, comparan a los hijos de Dios, que son intachables y puros, con las estrellas en el firmamento. Y recuerde que en aquel tiempo las estrellas en el firmamento servían para que los navegantes pudieran dirigir sus barcos a buen puerto. Y nos comparan con eso, con esa luz, con ese compás que marca el camino. Jesús usó la luz como una descripción de buenas obras. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Mateo 5:16. Salmo 76:4. Resplandeciente eres, más majestuoso que los montes. Dice de Dios, estás rodeado de esplendor. Tenemos un Dios que es luz. Por lo tanto, nosotros debemos ser exactamente lo mismo. El hecho que Dios es luz establece un contraste natural con la oscuridad. Si la luz es una metáfora para la justicia y la bondad, entonces la oscuridad simboliza el mal y el pecado. Y cuando nosotros los creyentes estamos en oscuridad, estamos en mal y en el pecado. Y no solamente estamos hablando de malas obras, estamos hablando de cuando nos escondemos, de cuando le preguntamos a tu vecino si te conoce y si sabes si eres creyente, y tu vecino dirá, ni idea, no tengo la más remota idea. Y a mí creo que me parece que no, porque es que haya una locura, gritos y espectáculos. ¿Será que eso dirán? Bueno, primera de Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. El versículo 5 dice, Dios es luz y no hay tinieblas en él. Fíjense que dice, que no dice que Dios es una luz, dice que Dios es la luz, Él es luz. Por lo tanto, sus hijos deben ser luz. Es igual como el amor, él ama, pero es el amor. Dice Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, naturalmente la palabra de Dios está diciendo, mira, si tú conoces a Cristo, tú amas naturalmente. Y no amas como el mundo,
amas a tus enemigos, amas a quien te persigue, amas a quien habla mal de ti. Porque la palabra de Dios dice, ¿qué chiste tiene que ames a tu papá, a tu mamá, a tu primo, a tu prima, que te mantiene haciendo favores, que te mantiene ayudando, que te ha criado? Si eso mismo hacen los impíos. Si tú dices que estás conmigo, mira, y nos presenta un reto al respecto del amor. Ahora, igual en la luz. Entonces, tú eres mi seguidor, ok. Camina en luz, sé luz, dice el Señor. Entonces, si no tenemos luz, no conocemos a Dios. Aquellos que conocen a Dios, que caminan con Él, son de la luz y caminan en la luz. Ellos son hechos partícipes de la naturaleza divina de Dios, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, segunda de Pedro 1:4. Y aquí estamos hablando de que la palabra de Dios, cuando manda imperativos, cuando manda obligaciones, cuando manda retos, lo hace a personas que han nacido de nuevo. Él no le va a decir a un impío que tienes que ser luz, imposible, porque no ha nacido de nuevo. Por eso les pregunté al inicio que si recordaban en qué momento, cuándo nacieron de nuevo. Si me preguntan a mí, yo digo entre 2013, noviembre, y 2014, febrero. En ese tiempo pasaron muchas cosas en mi vida y hubo un antes y un después. Y ese es el punto, que tenemos algo que marca la vida de cada ser humano en un antes y un después. Entonces, Dios es luz y también lo es su Hijo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, Juan 8:12. Y caminar aquí implica avanzar. Por lo tanto, podemos deducir que este versículo, los cristianos deben crecer en santidad, madurar en la fe mientras siguen a Jesús. Tú no puedes decir, mira, después de 10 años en la fe, soy más perverso, soy más malo. No, después de 10 años en la fe, mirando el camino hacia atrás, por gracia, por misericordia, hoy estoy mejor. Claro, no perfecto, pero hoy estoy mejor. Entonces, segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y estos espacios son muchos espacios. Mari Zuleima, tienes abierta la cámara. En estos espacios el Señor nos permite crecer, el Señor nos permite avanzar, porque de hecho esto es la vida eterna. Lo que estamos haciendo ahora es viviendo la vida eterna, que es conociendo a nuestro Señor a través del Señor Jesucristo, Juan 15:3. Ahora, ¿cuál es la identidad en Cristo? Hemos utilizado esta expresión con demasiada ligereza y no hemos permitido que la gente entienda bien de qué estamos hablando. No basta con decir a la gente que somos cristianos. No basta con eso. Hay que presentar mucha atención y ayudar a las personas a entender lo que esa identidad significa para que sea valorada y ejercida. Hay que prestar mucha atención. Entonces, cuando entendemos cómo define Jesús nuestra identidad, esa comprensión constituye el fundamento de cómo hemos de vivir en este mundo como seguidores suyos. Y aquí el Sermón del Monte nos va a ayudar un poco. Al comenzar el Sermón del Monte, Jesús declara que los cristianos son la sal de la tierra y la luz del mundo. Y es fácil pasar por alto esta afirmación sin darse cuenta de que Jesús define nuestra identidad como cristianos con las metáforas de la sal y la luz. Mi hermano, mi hermana, tú eres sal y tú eres luz. Punto. Y en las bienaventuranzas que preceden a su definición, Jesús describe lo que somos por gracia de Dios. Los cristianos se caracterizan por ser mansos, misericordiosos, puros de corazón, pacificadores, por alegrarse cuando son perseguidos. Las bienaventuranzas no es el camino para llegar a Cristo. Las bienaventuranzas es la consecuencia de ser un hijo de Dios. Y ahí es cuando muchos se pierden. Bienaventuranza, sí, bienaventurado el manso de corazón. O sea, tengo que ser manso de corazón para ser cristiano. No, por cuanto eres cristiano, ya eres manso de corazón. Punto. Y si no eres manso, bueno, hoy es un buen día para ir en arrepentimiento y fe delante de Dios. Cuando te halles en aflicciones,
gozo. ¿Te ocurre o estás quejándote permanentemente? Bueno, hoy es un día para ir en arrepentimiento y fe. Entonces, lo que Dios describe de qué debería ser un cristiano o cómo debería comportarse es la consecuencia de ya haber nacido de nuevo. Si tú no has nacido de nuevo, no puedes ser manso. Si tú has nacido de nuevo, no puedes ser misericordioso. Si tú no has nacido de nuevo, no puedes ser luz, no puedes ser sal. Lo único que nosotros ponemos en esta ecuación es pecado. Punto. Y aún ahora, como hijos de Dios, pecado. Porque cuando nosotros creemos que podemos hacer cosas chéveres para Dios, ahí nos perdemos. Porque si algo bueno haces para la gloria de Dios, es porque Él te sostiene y Él te permite hacerlo. Por lo tanto, la gloria es para Él. Porque si Él te suelta o me suelta, imagínate a quien te aborrece más. Estarías igual que esa persona y tal vez peor. Entonces, en ese orden de ideas, es muy importante entender las cualidades que debe tener un hijo de Dios y aquí en el Sermón del Monte nos ayuda mucho. Entonces, Jesús describe a los creyentes como la sal de este mundo. Y es muy importante porque la palabra salario viene de sal. Antes pagaban con sal, era muy valiosa la sal. ¿Por qué valiosa la sal? Porque la sal prevenía la descomposición de los alimentos. O sea que tú podrías tener una carne por más tiempo, mientras que si no la salabas, la carne se iba a dañar. Entonces, se utilizaba para prevenir la descomposición, para preservar, para darle sabor, para mejorar el gusto. Y la gente sabía que si la sal se mezclaba con yeso o con algunos otros minerales, se hacía inútil para preservar los alimentos. Entonces era muy bien cuidada. Entonces Jesús utilizó este fenómeno familiar con la preocupación añadida de que si la sal pierde su sabor, ya no sirve de nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres, dice Mateo 5:13. Entonces, los creyentes somos como la sal de este mundo y su carácter distintivo por medio de las buenas obras preserva y da sabor a este mundo para evitar su decadencia. Y la segunda metáfora describe a los creyentes como la luz de este mundo. Y no sé si recuerdan, pero yo sí me acuerdo en los años 90 cuando había el apagón, cuando hubo el fenómeno del niño y bueno, habían problemas energéticos graves en nuestro país y en el momento que el sol se iba en la tarde, como hasta las 9 o 10 de la noche, no recuerdo bien, no había luz eléctrica y entonces pues se utilizaban las velas, volvimos al tiempo de las velas y recuerdo muy bien que la velita que yo tenía, yo la ponía como en la mitad de la sala y alumbraba la sala completa. O estaba en el cuarto y alumbraba el cuarto completo. Entonces, en ese orden de ideas, en la metáfora de la luz, Jesús expresa lo inapropiado que sería en un lugar oscuro esconder una lámpara debajo de la cama o debajo de una vasija. La intención de la luz es proporcionar un medio para que la gente vea por dónde va. Juan 11:9-10 dice, Jesús respondió, no hay 12 horas del día. Si alguien anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si alguien anda de noche tropieza, porque la luz no está en él. Y la idea hoy es que podamos nosotros entender esta metáfora claramente, que somos luz, que somos sal, que si la sal no sala y que si la luz no alumbra, somos inútiles. Y esto es precisamente lo que persigue Jesús al llamar la luz, al llamar luz a los creyentes, que muestren a la gente el camino de la salvación en un mundo oscuro. No cabe duda de que Jesús está reaccionando en contra de la religión hipócrita de los fariseos que hacían ostentación pública de su devoción religiosa para percibir alabanza de los hombres. Era solamente externo. Pero también se refiere a aquellos que se camuflan muy bien, tanto que nadie los ve. Hermanos, si en tu trabajo nadie sabe que eres creyente, no eres luz, no eres sal. Si en tu casa le preguntamos a tus hijos
si eres creyente y ellos dicen, pues hay problemas. Y hoy es un buen día para ir en arrepentimiento y fe delante de Dios. Si tus trabajadores no se dan cuenta que eres creyente, complicado. Entonces, esto oculta el verdadero carácter de un cristiano. Sal sin salinidad, una lámpara escondida bajo la cama. Toda devoción religiosa, como toda vida que no refleje la gloria de Dios, que no procura la gloria de Dios, no muestra testimonio sincero a quienes observan la vida de estos. Y recuerden, mis hermanos, que nosotros somos los pámpanos. Allá en Juan 15, otra vez, pámpanos. Recuerden que el pámpano es la ramita. El pámpano no tiene ninguna función más que mostrar fruto. Eso es. Y cuando se cae una ramita, hay otras 50,000 ramas. Entonces no somos el centro de esta historia. El centro de la historia es Cristo. Nosotros ni siquiera somos actores secundarios. Y cuando nosotros entendemos esa realidad, vamos a estar bien. Cuando entendemos que nuestra función es mostrarle al mundo las misericordias de Dios, es ser luz y sal a este lado de la eternidad, vamos a estar bien. Ese es tu trabajo. Si tú te preguntas, ¿yo a qué vine a este mundo? La respuesta es hacer luz y sal. Punto. Ese es tu trabajo. Salar para que este mundo siga preservándose hasta el día de Cristo. Y ser luz para que la gente vea por dónde va y pueda retomar su camino. Recuerden que esto es por acción del Espíritu Santo, no porque nosotros seamos los mejores predicadores, los más conocedores de la palabra de Dios, porque a veces caemos en esa tentación de lo más profundo del infierno. No, que hable el pastor, que es que él sí sabe. Que ore fulano, porque es que ese sí. Que haga fulano. No, eres tú, mi hermano. Tú eres el que debes presentar la palabra de Dios, el que debes presentarle el evangelio de Cristo a tus amigos, a tus vecinos. Cuando estás escuchando el domingo, uy, qué bueno que estuviera aquí el tío fulano de tal para que escuchara esto. No, ve y le cuentas a tu tío sobre esto. Le tenemos terror al mundo, mi hermano. Les tenemos terror a los hombres. Nos asusta a los hombres. Cuando el temor que debemos tener es temor reverente a Dios. Ninguno de esos hombres y esas mujeres a quienes les tienes miedo van a estar delante de ti el día del juicio. Ninguno de ellos. Todos van a estar contigo, al lado tuyo, siendo juzgados. No son más, no son menos, pero necesitan de ti. Necesitan de la sal, necesitan de la luz. Entonces, el mundo en que vivimos está asolado por el pecado y la gente vive en tinieblas sin conocer el verdadero camino hacia Dios. La gente busca, como en los tiempos de la Torre de Babel, un camino hacia el cielo. Pero Jesús oró muy específicamente como sumo sacerdote en Juan 17:5. No os ruego que los saques de este mundo, sino que los guardes del mal. Y esto se une a nuestro devocional de 8 días. Entonces, en este orden de ideas, la metáfora de la sal y la luz que Jesús utiliza en Mateo 5 para definir nuestra identidad nos ayuda a entender por qué a los creyentes se les deja en esta tierra. No se nos deja para estar allá como en el siglo de la oscuridad, que se iban a monasterios a ser espirituales. No, tu espiritualidad debes mostrarla todos los días, a toda hora, 24/7. Jesucristo no te compró los domingos, los miércoles o en las mañanas de las 5:30 a las 6:30. Te compró de lunes a domingo, 24 horas del día, 7 días a la semana, 12 meses del año, 365 días al año, hasta el día que el Señor te llame a su presencia. Ese es tu trabajo, ser luz y sal. Entonces,
Recuerdan, somos extranjeros. ¿Por qué somos extranjeros y peregrinos? Porque ya no vivimos según los condicionamientos de este mundo, porque ya no seguimos los valores de este mundo. En ese sentido, somos extranjeros. Entonces, el Señor siempre quiso que su pueblo fuera sal y luz en este mundo. Y en el Antiguo Testamento, cuando Dios hizo un pacto con Israel, a menudo se refería a él como el pacto con sal, Levítico 2:13. Además, toda ofrenda de cereal tuya sazonarás con sal, para que la sal del pacto de tu Dios no falte de tu ofrenda de cereal. Con todas tus ofrendas ofrecerás sal. Mi hermano, era un pre de lo que iba a ser Jesús y lo que iba a ser su iglesia y lo que sería su iglesia, la sal. ¿Cómo conoció Rahab el evangelio? A través de alguien que le contó las proezas del Dios de Israel, a través de alguien que salió de la oscuridad y le dijo lo que Dios estaba haciendo a través del pueblo de Israel. Y estamos exactamente en la misma posición que aquel tiempo, exactamente en el mismo lugar, siendo los voceros del reino de los cielos, por gracia. Recuerde que el Señor llama lo más vil y menospreciado. No tiene necesidad de tener un título universitario, no tiene necesidad de conocer a profundidad las doctrinas y saber, no. Que conozcas el evangelio, con que entiendas que has sido salvado por gracia, con que entiendas de dónde te sacó Cristo y por qué te sacó de ahí, para qué te sacó de ahí, es suficiente para que le cuentes a otros, para que seas luz, para que seas sal. Entonces, yendo en esta misma línea del Antiguo Testamento, en el pacto de gracia hecho con Abraham estaba destinado a incluir a todas las naciones de la tierra. Y la referencia a que el pacto estaba hecho con sal le recordaba a Israel que tenía una presencia preservadora entre las naciones a medida que Dios cumplía su plan de llevar salvación a ellas. Siempre ese ha sido el plan, que su pueblo pueda mostrar a Cristo, pueda mostrar las maravillas del único Dios verdadero, pueda mostrar la realidad de cada individuo que va caminando hacia el cadalso, que va caminando hacia el infierno y va feliz como íbamos nosotros. Pero ese es nuestro trabajo, esa es nuestra labor. Y hay un himno muy conocido, antiguo, y es espectacular poder cantar himnos. Señor Jesús, el día ya se fue. Mudanza y muerte veo alrededor. Y cuando vivimos como verdaderos cristianos persiguiendo las buenas obras que glorifican a nuestro Padre Celestial, logramos la preservación del mundo. Hermano, si se sacaran a todos los cristianos, a los cristianos verdaderos, obviamente, recuerden que no todo el que dice que es cristiano es cristiano. Y eso ya lo hemos hablado y en muchos devocionales los hemos tocado. Pero si sacáramos a los cristianos verdaderos de este mundo, pues todo caería rápidamente en una ruina irreparable. De hecho, en los Estados Unidos, la mayor cantidad de personas que votaron fueron personas teístas, personas que creen en el Dios de la Biblia. Y ellos fueron los que dieron el vuelco aquí. Y eso puede pasar en Colombia el próximo año, si el Señor lo permite. Entonces, asimismo, Israel fue designada como luz de Dios para las naciones, una luz que ofrecía esperanza y el Salvador venidero. Isaías 49:6 afirma: te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Mi hermano, mi hermana, el plan siempre ha sido el mismo: que todos se salven por gracia a través de sus mensajeros. Hoy es la iglesia, hoy se llama iglesia. Hoy no hay dos pueblos, el pueblo de Dios judío, no. Hoy hay un pueblo y el pueblo se llama iglesia. Ya no es judío ni griego. No caigamos en ese juego. Entonces, además de preservar y dar sabor al mundo, los cristianos también dan a este mundo la única luz verdadera. Y otra vez, Jesús dijo de sí mismo que Él es la luz del mundo. Y toda la gente, mi hermano, tú no crees, pero créelo. Todos necesitan escuchar el mensaje que tú tienes.
y todos lo quieren escuchar, pero no lo saben. Igual que tú y yo. No sabíamos lo maravilloso y lo espectacular que es eso, hasta que el Señor vino, tumbó la puerta y nos sacó. Él no es ningún caballero que toca, no. Saca la puerta y sale, gracia irresistible. Eres de los míos, sales, punto. Y yo te voy a sostener hasta la eternidad. Entonces, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, como el Señor es nuestra luz y salvación, nosotros como sus seguidores somos aquellos a través de los cuales su luz brilla en este mundo para darle a conocer. Entonces, esta es la razón por la que los cristianos son designados como luz en el mundo y que deberían andar como luz en el mundo. Dice Efesios 5:8, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Los cristianos tienen un testimonio distintivo como luz de Cristo. Es Dios quien ha ordenado que la luz brille en las tinieblas y nuestro propósito es ser la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Mostrar el rostro de Cristo a todos. Mi hermano, deja de estarte preocupando de qué te van a decir. Entiende que ya sirves a un Señor que no es el Señor de este mundo, que es el único y verdadero Dios. Y cuando te rechazan, no están rechazándote a ti, están rechazando al único Dios verdadero. Cumple tu labor y punto. Entonces, en lo más profundo de cada corazón cristiano existe el deseo de que la gente conozca el perdón de los pecados y la paz con Dios que Jesús trae por medio de su vida, muerte y resurrección. Yo sé que tú lo quieres hacer, pero te da miedo. Yo sé que yo lo quiero hacer, pero me da miedo. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Simplemente es ir delante del Señor. Señor, sé que tengo una labor, sé que tengo que hacerlo, no quiero hacerlo, me da temor, ten misericordia, dame ese valor y vamos para adelante, porque el día que lo hagas, la gloria será para Él, no para ti. Es sencillo, es simple. Permaneced en mí, si mis palabras permanecen en vosotros, entonces, y por allá abajo dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no es meramente una frase positivista, ¿no? Es entender que todo lo puedo solamente en Cristo. Entonces, si los cristianos influyen en el mundo de muchas maneras diferentes, incluyendo en la participación política. Mi hermano, mi hermana, no hay nada más político que el evangelio. De hecho, los cristianos del primer siglo fueron asesinados, como escuchamos hace 8 días, por decir que Cristo era el único Dios, el único Señor. Y por eso los mataron. No hay nada más político que eso, mi hermano. Hay un Dios que reina, si no parece, pero está reinando. Y todo lo que está ocurriendo, cada evento, por muy bueno o por muy malo que parezca, está marcando el camino a la aparición en los cielos de Cristo Jesús. Y cuando tenemos eso claro, mi hermano, vamos a estar tranquilos. Petro hace parte de los planes de Dios para Colombia y para el mundo. Trump hace parte de los planes de Dios para Colombia y para el mundo. Y todos los líderes del mundo hacen parte de los planes de Dios para Colombia y para el mundo. Y cada decisión que tú tomas hace parte de los planes de Dios para Colombia y para el mundo. Y es muy, muy, muy claro, hermano. Prestar ayuda a los pobres. Pero la forma principal que los creyentes son luz en este mundo es dando a conocer la buena nueva del perdón de los pecados y la promesa de la vida eterna mediante la fe en Cristo Jesús. Mi hermano, mi hermana, alguien te habló de la obra y vida del Señor Jesús y por eso estás ahí, porque alguien salió de las sombras y te dijo, mira, ahí está. Y si tú crees que fue leyendo la Biblia solamente y que tú conociste a Jesús, pues alguien salió de las sombras para que tuvieras ese libro en la mano. Alguien salió de las sombras para
hacer un devocional que escuchaste. Entonces, hermano, ese es tu trabajo, ese es nuestro trabajo. Esta esperanza impulsa al cristiano en esta vida y da testimonio al mundo de la única luz verdadera que brilla en las tinieblas. A través de este mundo, de este testimonio se da la vida eterna a todos los que creen. La imagen general del uso que Jesús hace de la sal y la luz es clara. Los cristianos preservan y dan sabor al mundo con su presencia, en la forma en que viven, haciendo buenas obras. Dan gran luz a los que están en oscuridad a través de su testimonio de salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Jesús cumple este llamamiento y capacita a la iglesia para llevar a cabo este trabajo. Cuando los creyentes se comportan como luz y sal en este mundo, hay una diferencia. Y para muchos hay un antes y un después. Si no, todos se van a salvar. De hecho, cuando perdón que me salga un poquito. Cuando Timoteo se une a Pablo, ellos andan más de 800 kilómetros antes de llegar a su primer nuevo creyente. El propósito de tu vida no es casarte. El propósito de tu vida es seguir a Cristo. El propósito de tu vida no es tener trabajo. El propósito de tu vida es seguir a Cristo. El propósito de tu vida no es lo que sea que pienses, es seguir a Cristo. Haciendo eso, seguir a Cristo. Haciendo lo otro, seguir a Cristo. Siempre, siempre seguir a Cristo. Entonces, los creyentes, para terminar, en Cristo deben confesar cualquier oscuridad dentro de ellos mismos, sus pecados y transgresiones, y dejar que Dios haga resplandecer su luz a través de ellos. Mi hermano, tú tienes pecados ocultos igual que yo. Algunos los conoces y otros no. Confiésalos, ve delante del Señor. Él tiene misericordia, Él limpia, porque eso es lo que no nos permite avanzar en este camino, estar anclados allí. Los cristianos no pueden cruzarse de brazos y ver a otros seguir en las tinieblas del pecado, sabiendo que aquellos que están en oscuridad están destinados a la separación eterna de Dios. La luz del mundo quiere disipar la oscuridad y derramar su sabiduría en todo lugar. Isaías 9:2. El pueblo que andaba en tinieblas vio la gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, la luz resplandeció sobre ellos. Ese es tu trabajo, mi hermano. Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Juan 1:9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, ya vino. Y es a quien tú tienes que confesar. Al llevar la luz del evangelio al mundo, necesariamente debemos revelar las cosas sobre las personas que ellos preferirían dejar en lo oculto. La luz es incómoda para quienes están acostumbrados a la oscuridad. Siempre va a haber rechazo, mi hermano, siempre. De hecho, tú lo tenías. Yo decía los saltarines, esos locos allá, esos que se creen espirituales. Y decía muchas otras cosas que no puedo mencionar en este chat sobre ellos. Era enemigo de Dios, igual que tú. Pero alguien salió de las sombras y hoy estoy aquí por la misericordia de Dios. Entonces, como hijos adoptados de Dios, hemos de reflejar su luz en un mundo oscurecido por el pecado. Nuestro objetivo es testificar a los inconversos, abrir sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, Hechos 26:18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Cristiano, esta es tu identidad en este mundo. Eres la sal y la luz de Jesús. Un cristiano que no es salado o que esconde su luz bajo una vasija es una contradicción, mi hermano. No existe este cristiano. Los cristianos preservan el mundo y ofrecen un mensaje de esperanza, no con falsas muestras de piedad externa, sino con un amor sincero por los que necesitan salvación. Recuerde que la religión verdadera es amar a otros, amar a tu prójimo, y no es amar al hermano de la iglesia, es amar a quien no te ama, a quien no merece amor, a quien no merece misericordia. Ese es tu trabajo, igual que el mío, igual de todos aquellos que han sido llamados de las tinieblas a la luz admirable. Hechos 5:40, y convinieron con él
Y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. Hermano, ¿estás preparado para padecer afrenta por causa del nombre de Jesús? Si no, hoy es un buen día para un arrepentimiento y fe. Porque Jesús dice, mira, si me quieres seguir, niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. Y niégate a ti mismo es estar dispuesto a hacer lo que normalmente no estoy dispuesto a hacer. Pero por gracia lo puedo hacer. Entonces, estos apóstoles no parecen personas admirables pero es por gracia, recuerden. Se alegraron de que habían podido sufrir injurias por causa del Señor. ¿Sabe qué es el evangelio, mi hermano? ¿Entiendes qué es el evangelio? El evangelio es una persona, es la vida y obra del Señor Jesucristo. ¿Lo conoce usted como salvador personal? No hay una posición intermedia, no hay un medio creyente o un medio impío. O eres impío o eres creyente, punto. Examinaos a vosotros mismos para ver si vas por el camino. Y ese fue el mensaje central de estos hombres. Los apóstoles no cesaban en enseñar y predicar a Cristo. A esta mujer que estaba condenada a muerte, le tocó salir y presentar su verdadera identidad delante del rey. Y es la responsabilidad que tenemos todos nosotros, presentar nuestra identidad delante del mundo. Que el Señor nos ayude a amar a los perdidos, mi hermano. Ese es el punto, a amar a los perdidos. Recuerda que eras perdido. Recuerda que si alguien no sale de las tinieblas, quizás aún estarías allá. Pero ese alguien vino por la misericordia de Dios. Fue forzado y valiente, fue y confesó su pecado. Le dijo, Señor, no puedo, pero si me hiciste para esto, ayúdame a hacerlo. Y tú escuchaste de la vida y obra de Jesucristo. Y hoy estás ahí levantándote por la mañana. Y hoy estás ahí glorificando a Dios. Sé ese para otros. Eso es ser luz y sal. Eso es salir de las tinieblas. Ellos necesitan escuchar y quieren hacerlo, pero no saben. Que el Señor nos ayude a glorificarle. Que nos ayude a hacer esos preservadores, a hacer esa luz para el mundo, como alguien lo hizo con nosotros. Y por eso al principio les dije que si acordaban en qué momento habían nacido. Porque si nacieron de nuevo es porque alguien salió de las tinieblas y les habló el evangelio de Cristo Jesús. Padre Celestial,